Bueno, en un supermartes no podíamos dejar de conversar con un especialista como es Claudio Zukovicki. Me corregirá si pronuncio mal el apellido. Es una pregunta que le hago habitualmente cuando converso con él. Pero bueno, hablando de Levax, de dólar, inflación, tasas, hay muchas cuestiones que hacen a la actualidad en este día que nos convoca a conversar con él unos minutos. Gastón Trixuk lo saluda. ¿Cómo le va? Qué placer, Gastón. Igualmente. Bueno, Claudio, ¿por dónde hay que empezar a entender un poco el cierre de este supermartes? A ver, quizás Supermartes queda bien en el título, pero me parece que es Super Julio, Super Agosto y Super Segundo Semestre, que está siendo relativamente complicado, bastante complicado. Quizás también es el paso y el proceso lógico, durísimo por cierto, para que Argentina logre estabilizarse. Pero no lo destacaría hoy. Hoy hubo vencimiento del VAC, no tengo los resultados finales, pero no creo que sea problemático porque finalmente las LEVAC están de manos que seguramente van a renovar la mayoría de los vencimientos. Algo el central no va a convalidar, va a dejar algunos pesos, que esos pesos seguramente, como le aumentaron los encajes a los bancos, quizás se utilicen más para préstamos pymes y demás. Por lo tanto, no creo que sea traumático, como lo fue en otras épocas, este vencimiento. ¿Por qué me baso en eso? Porque el dólar estuvo bastante tranquilo, el que se quiso ir antes de tiempo se podía haber ido, tiene mercado secundario, el gobierno le ofreció incluso dolarizar a través de letes, por eso desde el punto de vista desde las LEVAC y las letes y el tipo de cambio, no me parece como para titularlo, ¿no? En este caso, como se utilizó el supermartes. Sí, eso es lo que nosotros creo decíamos. Que hay que seguir. Perdón, en el cierre del día de ayer, ya algunos periódicos económicos empezaban a hablar un poco de la agenda del día martes y utilizaban este término, nosotros lo contamos un poco en ese contexto, ¿no? Pero es cierto que es un recurso, digamos. Todo el mundo lo menciona así, por eso me parece que ya no es un día complicado, sino cómo administramos estos meses, que por cierto van a ser complicados, donde la tasa, se conoció el número de inflación hoy, la inflación está siendo mucho más alta del aumento de los salarios y incluso parecida a la devaluación, un poquito por detrás de la devaluación. Eso sin duda a todos nosotros, a vos, a mí, al que nos está escuchando, le saca poder de compra, como le saca poder de compra se cae el consumo, como se cae el consumo se frena la economía. Al mismo tiempo va a haber menos presión inflacionaria porque se frena la economía, va a terminar corrigiendo las variables económicas, pero seguramente será unos meses complicados en cuanto a calidad de vida. Ahora, esta ecuación que se le presenta a la Argentina hoy y que casi que es cíclico, parece que van pasando, por lo menos es la sensación, van pasando los distintos gobiernos que implementan hasta incluso políticas totalmente contrarias, pero para el ciudadano de a pie, el resultado siempre es un batacazo al bolsillo. Es muy difícil de comprenderlo, ¿no? Sí, es que, a ver, en realidad tenemos un problema estructural de hace muchísimos años, donde vos tenés un Estado inmenso, poco eficiente, la verdad es esa, que se lleva el casi 55% del PBI de gasto. Entonces, todos los argentinos pagamos impuestos, un montón de impuestos, no recibimos muchos servicios a cambio de los impuestos que pagamos, claro, por sostener un Estado que, teniendo récord de gasto público, también tenés récord de pobreza, demostrando que no es eficiente el gasto por ahí. Y eso estructuralmente lo tenemos que entender como sociedad. Si y agarrás cualquier provincia, cualquier ciudad, el país en general, y tenemos una infraestructura que gasta mucho más de lo que nos ingresa, y lo tenemos que sostener entre todos, o al menos los que pagan impuestos, y eso se hace muy complicado. No se resuelve con un plan económico, ni regalando plata, ni imprimiendo billetes, ni tomando deuda. Claro. Podés corregir o generar el estado de ánimo, es como que vos gastás mucho más de lo que te ingresa y yo te consigo una tarjeta de crédito nueva. Bueno, la felicidad te va a durar hasta que la tarjeta nueva te llegue al límite y después tenés ese problema más la tarjeta nueva, y eso es un poco lo que está haciendo Argentina hace muchísimos años.
A partir de aquí entramos en este terreno de endeudamiento récord, de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a poner ciertas, de hecho ya puso ciertas pautas a aplicar, ciertas pautas de negociación. Duhovne dijo la semana pasada que 2019 todavía va a ser un año más duro que este en materia de recortes. ¿Hasta qué punto nos benefició o nos perjudicó este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Quiero decir, usted mismo lo ha explicado aquí en la radio, ¿no? Cuando uno, o con este ejemplo de la tarjeta de crédito tal vez, cuando uno pide dinero y no lo pide para generar riqueza, sino que lo pide para tapar agujeros, eso en el tiempo, en definitiva, termina siendo un dolor de cabeza. Sí, comparto tu definición, pero a ver, no es el problema del fondo, no es el problema del prestamista, el problema es el que se endeudó. Echarle la culpa al fondo porque nos exige, el fondo nos prestó plata y quiere cobrar, es como que yo te pido plata prestada a vos y vos me vas a decir, bueno, ¿cómo vas a hacer para repagarme lo que me pediste prestado? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, Argentina tiene que cambiar su política crónica de gastar más de lo que le ingresa por nosotros, porque finalmente si no, no te presta nadie. Si fuiste al fondo, porque ya te dejaron de prestar. Es el prestamista de última instancia. Por lo tanto, hay que resolverlo. ¿Cómo lo está resolviendo la Argentina? Como lo hizo históricamente, licuando el salario, licuando el gasto público por devaluación. La devaluación hace que, repito, si el gasto público, la mayoría del gasto público argentino, el 70% del gasto público es jubilaciones, pensiones, salario estatal, etcétera, y el salario va a correr al 20-25%, y la inflación va a estar cerca del 30%, y la recaudación del Estado va a estar en niveles del 35%, eso es un ajuste de por sí, porque estás licuando, como hizo muchas veces la Argentina. Uh-huh. Esa licuación genera ese estado de ánimo que estábamos describiendo recién, porque finalmente el licuado es el asalariado. Termina resolviendo, porque Argentina, en principio, lo que hizo para combatir la inflación con el gobierno anterior fue anclar tarifas hasta que te quedaste sin energía. Este gobierno al principio ancló dólares, ancló el tipo de cambio hasta que te quedaste sin dólares, y ahora el ancla aparentemente es el salario. Vos pensás que la balanza comercial nuestra era terriblemente deficitaria por el tipo de cambio que teníamos. Claro. Vos sos de una ciudad donde era más barato, yo soy marplatense también, y sí, era más barato ir a Miami que a Mar del Plata. Sí, claro. O era más barato ir a Chile que a Mar del Plata. Bueno, eso es una inconsistencia del sistema, ahora va a pasar lo contrario. Entonces, Mar del Plata va a tener una muy buena temporada turística, sustitución de importación va a empezar a mejorar, a la gente ya, a la pyme no le conviene importar, porque tiene que pagar adelantado, le conviene producir acá en Argentina. Eso tarde o temprano va a terminar aliviando el momento que estamos viviendo. Lleva tiempo, y el tiempo es que aguantemos este proceso. Claro, es el tema es que tal vez mucha gente lo que se pregunta es en el mientras tanto, ¿no? En lo que hace tal vez a la pérdida de empleo, de poder de compra y de números en las familias, que usted tal vez lo sabe mejor que yo, pero bueno, hasta hace poco se estaba hablando de un salario promedio en la provincia de Buenos Aires de 12-14 mil pesos promedio, y tal vez afrontar con ese ingreso todo lo que hace a sostener a una familia, evidentemente los números no dan. Entonces, bueno, resulta difícil pensar, ver un futuro prometedor, quiero decir, para mucha gente, ¿no? Por eso el costo político es fuerte, y por eso nunca nadie lo quiso hacer, por eso el ajuste no es un tema ideológico. ¿Te pasó alguna vez a vos de gastar más de lo que te ingresó? Y alguna vez me pasó, lo que pasa es que yo particularmente trato de ser ordenado y que eso no me ocurra, porque sé que es una cadena que después me cuesta mucho remontar. Eso, perfecto, y eso por eso yo digo que no es ideológico, no es de izquierda ni de derecha. Si gastaste más de lo que te ingresa o tomás prestado para ganar tiempo, a ver si se produce un milagro de conseguir un laburo nuevo, claro, otra cosa, o que te bajen los gastos por milagro, o bajo los gastos o subo ingresos. Y esa es la discusión. Subir ingresos es más le vas a pedir al contribuyente, encima que la carga fiscal es enorme, más le vas a pedir al privado. Lo que no resuelve el Estado, o en algún momento el Estado se tiene que poner los pantalones y decir, bueno, ¿cómo lo hago eficientemente? Claro. Por eso creo que hay que atacar a los dos extremos, y creo que el fondo lo contempló eso. Como bien decías, hay mucha gente que no puede esperar. Claro. Socialmente no puede esperar. Quizás yo pueda, pero mucha gente no puede esperar. Y esa gente, el Estado sí tiene que estar para asistirla, porque no son urgencias, y eso se permite. Lo que quizás nosotros hacemos es que hay un punto donde estamos subsidiando que no lo necesitan, y que, bueno, finalmente, por ejemplo, en las provincias subsidian las tarifas de los capitalinos, sí, o del conurbano, sí, claro, cercano.
Y ustedes pagan tarifas hace muchísimo tiempo mucho más altas que nosotros. ¿Por qué nos tienen que subsidiar a nosotros esas tarifas? Claro, hay una irregularidad a contemplar. Claudio, ¿cuántas veces en estos últimos meses le preguntaron si era o no negocio comprar dólar, teniendo en cuenta la fiebre verde que tenemos todos los argentinos, o casi todos, a propósito de estos incrementos? Porque ahora llevamos algunas semanas donde parece que ronda los 30, 28, 29. ¿Cómo se está comportando el dólar? ¿Es momento para el que tiene un manguito extra de invertirlo en dólar? ¿Subirá más de acá a final de año? El dólar no es un instrumento de inversión, es un instrumento de seguridad. El que compra dólares, y generalmente son las clases medias, lo utilizan porque no pueden ahorrar en mercadería, no pueden ahorrar en nafta, en leche o en carne. Lo que terminan ahorrando es, bueno, puedo comprar $20, puedo comprar 50, puedo comprar 100, y es un método de ahorro. Si lo mido a largo plazo, no es una buena inversión. Si vos tenías $10.000, yo me fui de Mar del Plata en el 87, $10.000 en el 87 en Mar del Plata era una fortuna. Hoy claro. $10.000 en nada, un auto. Sí, casi. Casi claro, un auto, digo, sí. Sí. Perdón. No, digo que sí, casi un coche, o sea, un auto, y hasta por ahí nomás. Y antes me acuerdo en mi época era un departamento. Era un departamento. En ese proceso el dólar es devaluatorio porque tiene inflación alrededor del mundo. ¿Cuánto valía, no sé, desde una hamburguesa o lo que fuera alrededor del mundo en dólares? Es un instrumento de seguridad. ¿Cuándo aparece el dólar como inversión o está de moda? Cuando vos tenés incertidumbre futura, ¿qué es lo que pasó? ¿Se calmó esa incertidumbre? No. Claro. Desde ese punto de vista todavía no, desde el lado político. No es que se calmó porque se calmó la incertidumbre. Desde mi punto de vista, comparando con el valor de los activos, hoy me parece que está más a un precio normal, tirando a caro, que barato. Cuando estaba a 20 y vos veías que había más gente viajando al exterior que en Argentina y que todo era más fácil, más barato en el mundo que en Argentina, decías, no es el tipo de cambio de equilibrio. Hoy que ves que los aviones de Chile vienen llenos y van a Chile vacíos, ves que en las fronteras el paraguayo viene a cargar nafta a Posadas, cuando ves que a mí una camisa o la ropa en dólares me sale más barato que en otro país, pero bueno, a este valor es más lógico. Pensaría ir más con sentido común porque, repito, el dólar generalmente actúa cuando la gente tiene miedo, se refugia ahí, no como inversión, sino por seguridad. Claudio, ¿dónde lo seguimos? ¿En redes sociales? Sí, no, igual, estamos. En todos lados. Que no me sigan, ya cansé a la gente. No, por favor. Tengo aquí... Ya me aburrí de mí mismo. No, por favor, en @ClaudioSucho, es así escrito, lo podemos seguir en redes sociales, tiene casi 51.000 seguidores, es una fuente de consulta permanente y por supuesto le agradecemos mucho que cada cierto tiempo converse con nosotros para orientarnos un poco en materia económica financiera. Al contrario, un honor, y gracias por tenerme en cuenta. Gracias, Claudio. Hasta luego. Claudio Zukovicki, conversando con nosotros, el economista, a propósito de todas estas cuestiones que hacen a la actualidad económica de la Argentina, Levax, dólar, inflación, tasas, Fondo Monetario Internacional, peso argentino, no quedó absolutamente nada.